Entonces aquí inicio la grabación, ¿sí? Entonces, antes de irnos al nuevo ejemplo, que es cómo calcular el culatazo o el rebote de un arma, ¿alguna duda o comentario de lo que platicamos las clases anteriores? La clase anterior me parece que solamente revisamos los primeros ejemplos, ¿sí? Y vimos este de choque que estaba más latosito, pero ya vieron que no era cosa del otro mundo. Entonces los escucho. ¿Alguna duda o comentario de lo anterior? Por mi parte no, profe. Sale, muchas gracias. Bueno, entonces la recomendación aquí es chequen la presentación, o sea, estudienla 5 minutos todos los días. Créanme, eso les va a hacer la diferencia. Y vamos al siguiente ejercicio. Entonces, aquí empiezan los problemas de cambio de masa, ¿sí? Entonces tenemos un cañón de 1200 kilogramos, ¿sí? Está montado sobre las ruedas ya incluyen ese peso, por supuesto, ¿sí? Y este cañón va a disparar un proyectil de 8 kilogramos, ¿sí? Este proyectil sale de ahí con una velocidad de 150 metros por segundo. Entonces queremos determinar la rapidez con la cual retrocede horizontalmente el cañón al haber sido disparado. Entonces, para hacer todo este tipo de ejercicios, el truco básicamente consiste en tener un dibujito o un esquema de lo que tenemos al inicio y lo que tenemos al final. Este tipo de dibujos o de esquemas van a permitir que el cálculo de momento pues sea como muy sencillo de visualizar. Entonces, Profe, sí. disculpe que lo esté interrumpiendo, pero creo que no está compartiendo pantalla. Otra vez. Yo me. Miren, el que no. Ahí, ya se ve. Muchas gracias. No, no, qué bueno que me dices. Si no, me voy de largo, ¿no? Sale una disculpa. Entonces, repito, vamos a retomar el problema del cañón, ¿sí? Entonces, el truco para hacer estos problemas de formas muy eficaces, tengan ustedes dos dibujitos. Y a uno le llamamos el estado inicial y el otro le llamamos el estado final. El estado inicial del cañón es sin movimiento, velocidad cero. Y vamos a representar la masa del cañón con M mayúscula y la masa del proyectil con M minúscula, ¿sí? Entonces la cantidad de momento inicial automáticamente la podemos poner como cero. ¿Por qué la ponemos como cero? Pues aquí nadie se está moviendo, entonces momento inicial es cero, ¿sí? Es esta parte. Parte final, tenemos dos objetos. Tenemos al objeto 1, que es el cañón, ¿sí? Entonces el cañón de masa M mayúscula va a tener una velocidad final V mayúscula, y es esta parte, ¿no? Y luego voy a tener un segundo objeto, que es la bala de cañón, el proyectil, con una masa minúscula con su velocidad final, que la representé con letra minúscula, ¿sí? Entonces, ese objeto, o sea, este objeto está representado su momento por esta cantidad, ¿sí? Aquí los momentos no son cero porque sabemos que va a tener la velocidad de rebote y la velocidad de viaje del proyectil. Entonces vean, nos queda esta simplísima ecuación. O sea, cero tiene que ser igual a esto de por acá, ¿sí? ¿Y qué datos tenemos? Tenemos todos los datos menos la velocidad final. Este dato no lo conocemos, que es este de aquí. Entonces, ese dato lo tenemos que despejar. ¿Cómo le hacemos para despejarlo? Muy fácil. Este de aquí está sumando, lo paso restando, y después esta masa mayúscula pasa dividiendo. Y aquí me queda la fórmula. Entonces, esa le podríamos llamar la fórmula para el culatazo de un arma. ¿De qué depende el rebote de un arma? Depende de la masa del proyectil, la velocidad con la cual tú logres disparar ese proyectil, y es inversamente proporcional a la masa del arma. Entonces aquí, para terminar, ya nada más sustituye los datos. Nuevamente aquí hay que ser muy cuidadosos con los signos. A la derecha lo consideramos positivo, y aquí, como es de esperarse, la velocidad final nos tiene que dar un número negativo, por eso sale ese menos. O sea, vean que todo debe ser consistente. Con su calculadora haga 8 por 150 entre 1200 y verá que este resultado le da como número
1. Y con este menos, pues es menos 1. Entonces, el precio de disparar bajo estas condiciones, o sea, algo de 8 kilogramos a 150 metros por segundo, es que este cañón te rebote con una velocidad de 1 metro por segundo. Y esto te puede dar una pauta. Por ejemplo, los cañones así más, digamos, ya un cañón de tamaño considerable, como puede ser el de un tanque o el de estos barcos acorazados o un arma grande, pues bueno, para evitar que el disparo del arma pueda dañar la misma arma por el rebote, pues ahí se le hace todo un sistema de amortiguadores y resortes para que esto pueda absorber el impacto. Por eso cuando ven ahí en las películas que disparan el cañón de guerra, el gigantesco, se ve que el cañón lo mueve, nos rebota para atrás, ¿sí? Entonces ven, muy sencillo de resolver este ejercicio. Al principio tengo una masa total que no se mueve y al final tengo dos masas que se mueven en sentidos opuestos, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda de este problema del cañón? Bueno, si no, avanzamos a lo que sigue. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios mediante cálculos energéticos, ¿sí? Entonces, eh, se han visto varios tipos de energía a lo largo de sus distintos cursos del bachillerato donde se ha mencionado el término. Particularmente en el curso de Física 1 se estudiaron dos tipos de energía, que es la energía cinética, la cual yo señalo como EK. Energía cinética es igual a la masa del objeto por su velocidad al cuadrado entre 2, y una que le llamamos energía potencial gravitacional, ¿sí? Que es una energía que van ganando los objetos conforme se encuentran a más altura respecto al nivel del suelo, ¿sí? Y es proporcional a la masa del objeto y a la aceleración gravitacional. Entonces, con estas dos fórmulas se pueden resolver varios problemas de cinemática que ustedes vieron en el curso de Física 1, pero que ustedes resolvieron con otras fórmulas un poquito diferentes. Entonces vamos a plantear este ejemplo. ¿Cuál será la energía inicial de un objeto de 300 gramos que se encuentra a 60 centímetros de altura sobre el nivel del suelo y está en reposo? ¿Sí? Entonces, con estos primeros datos podemos calcular una energía inicial. Y luego aquí prosigo. Si se deja caer el objeto y la energía se conserva, es decir, toda la energía potencial que ganamos de este objeto estar al nivel del suelo, subirlo, ¿sí? Y después toda esta energía potencial transformarla en cinética, entonces quisiéramos saber con eso con qué velocidad se va a estrellar justo antes de alcanzar el suelo, ¿sí? Y si el choque entre el objeto y el suelo, ¿sí? Dura 0.1 segundos, o sea, el tiempo que tarda esto en estar en contacto y rebotar, ¿sí? ¿Qué fuerza se produce en el choque? Entonces vamos a contestar esas tres preguntas por partes. Entonces, primera parte, calculamos cuánta energía potencial gana un objeto por ponerlo a alguna altura determinada, en este caso 0.6 metros o 60 centímetros. Paso número 2, queremos saber cuál es la velocidad final antes de estrellarse contra el suelo. Paso número 3, como sabemos cuánto dura el choque, podemos calcular la fuerza con la que se estrella en el suelo, ¿sí? Entonces, antes de ir a los cálculos, ¿se entiende qué está preguntando el problema? O sea, ahorita no se fijen en los cálculos. ¿Entiendes qué te está preguntando el problema? Muchas veces de ahí parte la duda, es que ni siquiera entiendo qué me pide el ejercicio. El ejercicio te pide calcular una energía por poner el objeto acá, te pide calcular una velocidad final antes de estrellarse y te pide calcular con qué fuerza se estrella. Ahí todo, ¿hasta ahí todo bien? Creo que por el momento sí, profe. Sale. Entonces vamos a resolver todo parte por parte. Entonces, conservación de la energía. Esta es otra fórmula básica, la cual ustedes les aconsejo que si van haciendo un formulario, pues la agreguen. La energía total en un instante dado es la energía potencial que tenga un objeto más su energía cinética. Entonces, al inicio, la energía cinética es cero. ¿Por qué al inicio la energía cinética es cero? Porque nos dicen que el objeto está en reposo. Entonces, como esto está aquí quieto y no se mueve, no puede haber energía de movimiento. Entonces, toda la energía es potencial.
Entonces la energía total al inicio solo puede ser potencial. La energía potencial va a ser la masa del objeto por 9.8 por la altura. Entonces sustituimos los números, bastante fácil, ¿sí? Y hacemos el análisis dimensional una vez para que no digan que nunca lo vieran. Kilogramos metros por segundo dan newtons, entonces todos los azules dan esa n mayúscula, ¿no? Y por acá, estos metros de aquí son estos metros de acá, y newton por metro son unidades de energía, joules. ¿Por qué nos conviene trabajar en el sistema internacional? El sistema internacional de unidades, algo que se les enseña en el curso de física 1, es que es un sistema coherente. ¿Eso qué quiere decir? Que si todo está en sistema internacional de unidades, aquí yo les hice el análisis para que sepan de dónde sale la N, la M, y luego esta N y M se convierten en la J. Pero eso ustedes no lo tienen que estar haciendo en cada problema. Si tú sabes que la energía en el sistema internacional son joules, y tú sabes que todos los datos que metiste aquí están en kilogramos, metros, segundos, es decir, puras unidades del sistema internacional, sin que tú te acuerdes de esto, automáticamente se vale que acá pongas la J, aunque no hagas este paso. De eso se trata el sistema internacional. Por eso es más fácil de utilizar que el sistema inglés. En el sistema inglés a veces hay que estar haciendo ciertos malabares para pasar de una unidad a la otra, y aquí no. Si estás todo en sistema internacional, si tú te sabes de memoria que la fuerza es sistema internacional, lo puedes poner directamente, ¿sí? Entonces esa es la verdadera enorme ventaja del sistema internacional de unidades. Además de que las equivalencias siempre son algún múltiplo de 10, lo que hace que las operaciones de conversión también sean muy sencillas. Bueno, entonces calculamos la energía potencial. Ya, primer punto. Ahora, vamos a calcular aquí la energía total final. Entonces, cuando estamos ya prácticamente antes de que se estrelle contra el suelo, ahora la energía potencial, déjenme borrar aquí. O sea, ahora nos va a pasar al revés. En la situación final, la energía potencial, ¿sí? La energía potencial es cero. ¿Por qué es cero? Porque aquí ya la altura es cero, ¿sí? O sea, esta diferencia de alturas ya es cero, y como la altura es cero, pues MGH les va a dar un cero, y solo pueden tener energía cinética, es decir, aquí la velocidad que alcanza la pelota se pudiera, o el objeto que se deja caer, se pudiera decir que es máximo. Entonces la energía total al final, ¿sí? Por eso aquí les pongo al inicio y aquí les pongo antes de chocar, o sea, este es el final, ¿sí? Va a ser pura energía cinética. Ahora, como la energía se conservó, toda la energía que había al inicio tiene que ser toda la energía que hay al final. Entonces yo sé que toda la energía cinética tiene que ser el número que había calculado al principio, ¿sí? Y este número deberá de ser igual a la fórmula de energía cinética, que es la masa del objeto por su velocidad al cuadrado entre 2. Entonces, de aquí despejo la v, entonces m pasa para abajo, 2 pasa para arriba, por eso nos queda 2ek entre m, y luego este cuadrado pasa como una raíz cuadrada y nos queda esto. Y como la energía cinética tiene que haberse, o sea, ya sabíamos que valía 1.764, lo sustituyes aquí, haces esta cuenta con tu calculadora, y como sabemos que el objeto va para abajo, pues nos quedamos con el signo menos de la raíz, y esta es la velocidad final. A ustedes les habían enseñado a resolver estos problemas de velocidad final con unas fórmulas de cinemática, ¿sí? Que eran como un poquito más extrañas, y a veces a algunos de ustedes se les hacía más complicado porque tenías que decir si iba para abajo, para arriba, el signo de la gravedad, y ve que con cálculos energéticos es más sencillo. De hecho, las fórmulas de cinemática son una consecuencia de los cálculos energéticos. Se pudiera decir que esas fórmulas de alguna manera salen de aquí. Entonces están viendo de alguna manera el origen de las fórmulas de su curso de cinemática. En el curso de cinemática solo les dijeron que esas eran las fórmulas. De hecho, este ejercicio lo podían resolver con esta fórmula, ¿no? La altura final tiene que ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial del objeto por el tiempo que tarda en caer, en este caso menos g t cuadrada sobre 2, ¿sí? Entonces
hacerlo así es equivalente a hacerlo de esta manera. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? La que ustedes prefieran. Hay gente, por ejemplo, a mí me cuesta más trabajo pensar un problema en términos de fórmulas de cinemática que en términos de conservación de energía, ¿sí? Incluso las versiones más avanzadas y potentes de las teorías mecánicas, ¿sí? Que se les conoce como la teoría mecánica de Hamilton-Lagrange, ¿sí? En honor a cómo se llama a las personas que la idearon, ¿sí? Que es una teoría más poderosa que la de Newton, que bueno, está basada en la de Newton, pero es más sencilla. Todo tiene que ver con cálculos energéticos. Entonces, si tú conoces la energía de algo, o la puedes estimar mediante fórmulas como estas, es muy sencillo entender cómo se va a mover el objeto. Porque en la naturaleza se cumple una cosa que se le conoce como el principio de mínima acción. Seguramente lo habrán escuchado algunos de sus profes decírselos, ¿no? Que ustedes cumplen con el principio de mínima acción. El principio de mínima acción lo que dice es que la naturaleza se comporta de tal forma que haga el mínimo esfuerzo o gaste la menor cantidad de energía. Disculpe, profe, ¿Sí, Monse? perdón por interrumpirlo. En lo de velocidad, en lo de las raíces cuadradas me revolví un poco. ¿Me puede volver a explicar? Vamos a hacerlo por pasos. Es que ahí está el resumen, ¿no? Sí, gracias. Luego sucede eso este, eh, que, que a lo mejor yo lo veo ya muy rápido, pero a veces uno entra en conflicto. A ver, déjame escribir la fórmula exactamente como la tengo. La escribí así. Entonces, de aquí vamos a despejar lo rojito. Entonces, primer paso, hay para los que les cuestan trabajo los despejes, escriba la fórmula al revés. Eso luego ayuda mucho. ¿Sí? Segundo paso, ¿por qué la escribí al revés? Para que la V ya me quede del lado izquierdo. Segundo paso, M está arriba, queda abajo. Entonces copiamos todo esto. Entonces, esta M de aquí se va para acá. ¿Sí? Siguiente paso. Este 2 que está aquí abajo pasa para acá arriba. Y bueno, aquí ya me queda esta V solita. Último paso. La potencia pasa como raíz cuadrada, entonces me va a quedar así. Este 2 por acá. Se hace esta raíz de acá. Y acuérdense que cuando se despeja una raíz cuadrada, debemos de considerar los dos signos. Aparece este más y menos. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Vamos a ponerles un ejemplo muy sencillo. Suponga usted que tiene 2 al cuadrado. Para que entiendan de dónde sale el más menos. Entonces todos sabemos que 2 al cuadrado pues es igual a 2 por 2 y 2 por 2 da 4. Suponte que quieres despejar el 2. Entonces eso significa que la operación inversa es la raíz cuadrada de 4. ¿Por qué podemos usar los dos signos? Bueno, si simplificamos esto un poquito, la raíz cuadrada de 4 da 2. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Si tú elevas al cuadrado este número, vamos a poner los dos casos. ¿Sí? El caso positivo, si tú lo elevas al cuadrado, bueno, vas a tener más por más, te dará un más. Y raíz de 4 por raíz de 4, pues te va a dar 4. ¿Sí? O sea, este 2 con esta raíz se cancela. Y también funciona con negativo. O sea, si tú le hubieras puesto aquí menos, menos por menos te da más. Y la raíz cuadrada de 4 pues te da 2, 2 por 2 te da 4. O puedes pensar que la raíz se cancela con la potencia de acá. Entonces, de ahí salen los dos signos. Siempre que hagan este paso, una potencia, hacerlo raíz cuadrada, hay que ponerle aquí el más menos. Por eso la fórmula general, ¿sí? La fórmula general que por ahí veían en su curso de Matemáticas 1 y que la han estado utilizando en algunas otras partes de los cursos de mate, por eso tiene el más menos, porque de alguna forma la fórmula general sale de hacer este despeje. O sea, si tú de esta fórmula despejas la X, el resultado es la fórmula general. Entonces, en un paso del despeje, vas a quitar una potencia. Y esa potencia te va a generar el más menos.
¿sí? Entonces, no sé si ya quedan más claros los pasos del despeje, que aquí los Sí, puse super profe. express. Sí, muchas gracias. Sale. ¿Alguna otra duda? Profe, bueno, es que quiero saber nada más por qué había dicho que puso o sea, el valor que nos dio en la energía potencial, ¿por qué la puso en la energía cinética? Porque O sea, porque la energía se conservó. O sea, aquí en el ok. ejercicio, eh, por aquí lo escribí en alguna parte, espérate. Sí, como la energía se conserva, o sea, toda la energía al principio que era potencial, pues esa energía tiene que ser la misma toda al final, que donde toda al final era cinética. Entonces, por eso este primer resultado de aquí lo volví a meter en la segunda parte del problema. Ok, profe, sale, gracias. Sale. Si aquí supiéramos que la energía no se conserva, pues bueno, tendríamos que saber de qué manera se pierde y esa nueva energía perdida, pues ahora sí meterla acá. Esa sería la forma de hacerlo si no se conserva. Y bueno, calcular cómo se pierde energía, pues eso en general puede ser muy complicado. Bueno, ahora vamos a la tercera parte del ejercicio. La fuerza se calcula con el cambio de momento. Teníamos una cantidad de momento al inicio, que es esta, cero, o sea, aquí el momento inicial, obviamente cero. ¿Por qué cero? Porque el objeto no se mueve. Y también podemos calcular el momento al final. ¿Cómo lo calculamos? Ya tenemos la velocidad y ya tenemos la masa del objeto. Entonces, como tenemos el momento inicial y final, ¿sí? O sea, aquí no he calculado todavía el momento final, pero ya tengo los dos datos que necesito para hacerlo. Entonces, con la diferencia de momento puedo calcular la fuerza. Entonces, vamos a usar esta fórmula. ¿Cuánto es el cambio de momento? Bueno, masa final por velocidad final, masa inicial por velocidad inicial. ¿Cómo aquí se conserva la masa, no hay cambios de masa? Nada más pongo una m y la factoricé para que sea más sencillo. Y aquí nada más tengo que comparar la velocidad final con la inicial, ¿sí? En este caso, voy a sustituir aquí y el delta t es lo que dura el choque, que nos lo da el ejercicio. Esto es lo que dura el choque, 0.1 segundos. Entonces, creo que aquí lo escribí mal, espérenme. Déjenme, de una vez corrijo mi presentación. Siempre ando diciendo que la voy a corregir y nunca lo hago. Sí, creo que aquí los puse al revés. Entonces tengo final menos inicial. Entonces la velocidad final es esta. ¿Sí? Aquí las puse al revés. Y la velocidad inicial era cero porque el objeto estaba en reposo. ¿Sí? Y lo único que nos va a producir esto es que el resultado, como de hecho es de esperarse, nos debe de quedar negativo. A ver, ahora sí, volvemos a la presentación. Entonces la velocidad final fue esta, 3.49, 3.429. Y aquí lo tenemos. La velocidad inicial es esta, 0. La masa del objeto es de 0.3 kilogramos, o sea 300 gramos, y lo que tarda en durar el choque es 0.1. Entonces, primer paso, restamos estos, nos da menos 3.49 por 0.3 entre 0.1, da como resultado este número de acá, 10.287 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y estos ya sabemos que son newtons. Entonces esta es la fuerza del choque, y es negativa porque como la fuerza va hacia abajo, pues hacia abajo sabemos que hay que ponerle un signo menos, ¿sí? Entonces vean, ya con esta nueva herramienta pueden calcular fácilmente fuerzas de choques por caídas libres. Entonces no sé si quedó clara la última parte del ejercicio. Creo que sí, profe, todo bien. Sale. Entonces, igual, si hubieran querido calcular la aceleración con la cual golpeó aquí, ¿sí? Nada más hay que calcular esta parte y esta parte les va a dar la aceleración. No necesariamente les tiene que dar el 9.8, pero bueno, ese es otro cuento. Entonces, ya con todo esto platicado, vean cómo podemos usar conservación de energía. Vamos a hacer, alcanzamos a hacer un último ejercicio, bueno, a discutirlo. ¿Sí? Después del choque del problema anterior, el objeto logra rebotar con una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, vamos a una cuarta parte, esto rebota, ¿sí?
y cuando rebota, va a rebotar con 2 metros por segundo hacia arriba. Es como una velocidad inicial, ¿sí? Entonces queremos saber qué altura alcanzará nuevamente y cuánta energía se debió de haber perdido por culpa de este choque, ¿sí? Entonces aquí sí va a haber una pérdida de energía. Si no hubiera pérdida de energía, lo que significa es que este objeto debe de volver, después de rebotar, debe de volver a alcanzar los 0.6 metros, ¿sí? Pero vamos a ver, todos sabemos que cuando dejamos caer un objeto, nunca rebota más alto que desde donde lo dejamos caer, siempre y cuando ustedes no lo hayan arrojado con fuerza al suelo. Entonces, vamos a volver a hacerlo con conservación de energía. Al principio, toda la energía cinética, ¿sí? Toda la energía es cinética, no hay energía potencial porque estamos aquí en el suelo. Entonces, toda la energía la podemos calcular con mv cuadrado sobre 2. ¿Qué velocidad vamos a usar aquí? La velocidad final de acá, ¿sí? Y para encontrar la altura hasta la cual va a llegar, ¿sí? Debido a este rebote, pues energía potencial, energía cinética va a ser igual a potencial. Entonces, aquí en la velocidad ponemos este nuevo dato. Ojo, este dato va aquí. Y de esta fórmula podemos hacer el despeje muy sencillo. Tenemos, como la masa del objeto no va a cambiar, esta izquierda la cancelamos con esta derecha y nos va quedando así. V cuadrado sobre 2 por GH. Y ya despejar H de aquí es bastante sencillo. Esta G que está aquí multiplicando pasa dividiendo. Y vean, nos queda esta fórmula de cinemática. Entonces ya vieron que esa fórmula de cinemática que usaban para calcular alturas máximas daba una velocidad inicial de disparo. Es una consecuencia de conservar la energía de esta manera, ¿sí? Sustituyen los datos y obtienen que el objeto rebota hasta los 20 centímetros, ¿sí? 20.4 centímetros, o sea, 0.204 metros, ¿sí? Y como yo ya tengo la energía esta energía potencial va a ser la energía que nos quedó, pues bueno, yo con esta altura puedo calcular qué energía me quedó 0.6 y este 0.6 yo ya lo puedo comparar contra este 1.764. Para calcular un porcentaje es muy sencillo, tomamos el final entre el inicial y esto de acá es 34%. O sea, del 100% de energía que teníamos, solo nos quedamos con el 34%. ¿Qué quiere decir eso? Que se perdió 66% de la energía en el choque, ¿sí? O fue la energía que se perdió durante el choque. Entonces, estas son algunas cosas que se pueden utilizar para hacer cambios energéticos. Vean que los cálculos todos son muy sencillos. Normalmente, ¿cuál es la dificultad de los ejercicios? No confundir los datos e ir ubicando cómo utilizar este principio de conservación de energía en cada uno de los pasos, ¿no? Entonces, no sé si haya duda con esta siguiente parte del problema. Bueno, si no, Creo que por el momento no. o sea, todo se ve muy sencillo, ¿no? El problema empieza cuando el profe les deja que hagan algo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un último ejercicio. Miren, si alcanzábamos a hacer otro. A ver si lo alcanzamos a ver todo. Entonces, esto que está aquí dibujado se le conoce como péndulo balístico, ¿sí? Péndulo balístico. Y es un dispositivo muy sencillo de entender su funcionamiento, que es útil para saber cuál es la velocidad de algún proyectil. Si se han preguntado, oigan, ¿cómo le hacen para calcular la velocidad de una bala si es tan alta? O sea, en el sentido de que una bala alcanza velocidades típicas de 300 a 400 metros por segundo. Pues para calcular una de esas velocidades, para medirla, puedes utilizar uno de estos. ¿Cómo funciona? Tú disparas una bala, ¿sí? Un proyectil. Necesitas conocer la velocidad inicial del proyectil y la masa del proyectil, y vas a tener un bloque de algún material que permita atrapar el proyectil. Puede ser típicamente algún bloque de madera
ligeramente suave. Entonces este va a estar en reposo, necesitas conocer su masa. Entonces el proyectil llega, se impacta en este bloque y va a hacer que el bloque suba, como se está mostrando aquí. Si tú puedes medir esta altura o este nivel que subió, con esta altura tú puedes calcular cuál es la velocidad de la bala. ¿Sí? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Entonces tenemos una bala de 20 gramos, se dispara contra un bloque suspendido en el techo en reposo, o sea, contra el péndulo balístico. La bala al impactarse se clava en el bloque y hace que este bloque se eleve 20 centímetros, ¿sí? Sobre el nivel original al que se encontraba. Si sabemos que el bloque es de 2 kilogramos, queremos saber cuál era la velocidad inicial que tenía la bala, ¿sí? Suponga, para hacer su cálculo, que la energía se conserva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos la situación inicial, donde toda la energía es cinética y la lleva la bala, y tenemos una situación final, donde toda la energía se hace potencial, ¿sí? Entonces vean, es conceptualmente, creo, sencillo de entender. Ahora, la energía cinética, al inicio, ¿quién es? Es la masa de la bala, por eso le pongo aquí una B minúscula, por su velocidad inicial, que la puse aquí en minúscula, al cuadrado, entre 2. Entonces esta es la energía cinética, aquí al principio, y solo la tiene la bala. ¿Cuál es la energía potencial al final? Va a ser la masa de los dos objetos, o sea, la masa del bloque más la masa de la bala. Eso significa que se haya encajado, y lo vamos a multiplicar por la altura que haya ganado el bloque, y esta G, pues para nuestro problema siempre es 9.8. Entonces, de esta fórmula vamos a despejar la velocidad. El despeje de la velocidad nos queda así. Para los que digan, ay, profe, ¿cómo sacó ese despeje? Bueno, vamos a hacerlo acá para que... De hecho, lo importante de esta clase es casi que vean cómo se hacen los despejes, ¿sí? Entonces tengo la masa del bloque, que la señalé con mayúsculas. O bueno, dejen copiar toda la fórmula, perdón. Tengo la masa de la bala por la velocidad de la bala entre 2. Y eso tiene que ser igual a la masa del bloque, que lo pongo con mayúsculas, más la masa de la bala. Se suman ahí porque las masas se juntaron, se fusionaron, ¿sí? Y esto va multiplicado. O sea, esto del paréntesis es la masa total. Entonces es la masa total GH. Y de aquí lo que yo quiero despejar es esta velocidad, es lo que me pregunta el problema. El despeje, y aquí, perdón, me faltó un cuadrado. Aquí el despeje es muy parecido al que le explicaba en el problema anterior. Este 2 pasa multiplicando y queda ahí. Esta MB, que está aquí multiplicando, pasa dividiendo y me va a ir quedando así. Entonces, primer paso, 2 estaba abajo, pasa arriba. MB minúscula, estaba arriba, pasa abajo. Ahí estamos, ¿sí? Segundo paso, la raíz cuadrada. Y como hacemos una raíz cuadrada, nos queda más menos. Ahora, si la bala va de izquierda a derecha, nos quedamos con el más. Si la bala va de derecha a izquierda, pues hay que dejarle el menos. Entonces, como ya sabemos que va de izquierda a derecha, vamos a dejarle el más. Y bueno, para que ese paso se entienda, lo dejamos. Y vean, es justo la fórmula que tengo aquí. Entonces, este es el despeje. Son los pasitos que me salte por acá, ¿sí? Y ya, último paso, hay que sustituir los valores. Entonces, la masa del bloque es 2 kilogramos, la masa de la bala es de 20 gramos. Entonces, en kilogramos, este número de acá va a ser 0.02 kilogramos. O sea, divídalo usted entre 1000 para hacer el cambio de unidades, ¿sí? Entonces 2 más 0.02 pues da 2.02. De ahí sale este número. Es la masa de estos dos. Luego ese 2 lo tiene la fórmula. Esta G es 9.8 y la altura que ganó el bloque pues es de 0.2, ¿sí? Entonces hacen esta pequeña cuenta. La masa de la bala va aquí dividiendo 0.02. Y ya que hacen toda esta cuenta, les queda este número. Entonces 20 centímetros aquí
se traducen en 19.9 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con el péndulo balístico? Profe, Sí, Jania, te escucho. nada más una duda rápida. Las masas siempre se van a medir en kilogramos. Sí, todo lo que hagamos aquí en este curso, Jania, Ajá. yo siempre todo lo pongo en sistema internacional. ¿Cuál es el sistema internacional? Kilogramo, metro, segundo, amperes, Kelvin, moles, candelas. Si no me falla la memoria, son las 7 unidades. Entonces todo hay que moverla a alguna de esas 7 unidades o sus equivalentes. Por ejemplo, si en los problemas te piden sustituir una fuerza, ¿cuál es la fuerza en el sistema internacional, Jania? ¿Te acuerdas? Ay, no, la verdad no, profe. Y ese es el rollo, es lo que quiero que vayan desempolvando. Por ejemplo, la fuerza en sistema internacional se mide en newtons. Entonces, si algún dato te piden fuerza, tiene que estar en newtons, o el resultado, por todo haber estado en sistema internacional, te tiene que dar en newtons. Por ejemplo, ¿cuál es la energía en sistema internacional? ¿Alguien que se acuerde? Lo acabamos de mencionar. Jules. En joules. Entonces, todas las energías las tenemos que poner en joules. ¿Qué otras unidades hay para medir energías? Las calorías. ¿Sí? Acuérdense, las calorías que vienen ahí en los empaques de comida, o sea, cuando decimos que comemos para ganar energía, no es una metáfora, o sea, es literal. Ahí los cornflakes dice, por ración usted gana tantas kilocalorías. Entonces, eso se puede cambiar a joules, ¿sí? Y con eso tú puedes estimar ese cereal o esa cosa que te estás comiendo, en cuánta energía se tiene que ir para que la consumas. Aquellos que han ido a los gimnasios, por ejemplo, a las máquinas de cardio o a las escaladoras, a veces ahí traen como unas tablitas o traen como los tableros, les hacen el cálculo de si tú corres tanto o das tantas vueltas o tantos ciclos en la máquina. Bueno, yo cuando iba al gimnasio hace muchos años, muchos años, ahí decía que, si ya corriste tanto, acabas de consumir la energía de un cacahuate. Si corriste tanto, acabas de consumir la energía que trae una hamburguesa, ¿no? Entonces ahí dicen que después de comerte tu hamburguesa, pues para no engordar, pues tienes que hacer una cierta caminata, ¿no? Entonces ese tipo de cálculos también se puede hacer con esto. Digo, ahí para que lo tengan un poquito en mente, ¿sí? Y bueno, ya para finalizar, se conserva el momento, si se conserva la energía, pues bueno, hay casos donde sí ocurre, o sea, debería, pero el tipo de teorías que nosotros estamos revisando aquí no alcanzan a abarcar los casos más complicados. Aquí nosotros hicimos un cálculo de conservación de energía, pero que la energía se conserve no quiere decir necesariamente que se conserve el momento, o viceversa, que se conserve el momento no quiere decir que se conserve la energía. Pero bueno, ya vamos a ir platicando un poquito más de qué relación hay entre el momento y energía, ¿sí? Pero eso lo dejamos para la siguiente clase. Entonces, quedan 4 minutos. Yo aquí finalizo el video.